bonitas, muy bellas. Más allá del festejo, ¿sí? Porque lo importante es la razón para festejar, ¿verdad? No el festejo en sí. Lo importante es la razón del por qué, ¿verdad? Y el libro de Esther tiene unas enseñanzas muy grandes. Por ahí a veces se comenta, ¿verdad? Siempre hay personas a veces que comentan de que el libro de Esther no está en lugar, digamos, con las escrituras, que no embona, que muchas cosas similares, ¿no? Comentarios de ese tipo, lo cual pues hoy vamos a ver que no es así, ¿verdad? Empezando que es un libro que por obra del Señor llegó a las escrituras, ¿verdad? Este es un libro que está dentro de las escrituras y por lo mismo hay que estudiarlo y encontrar el mensaje de Dios en el libro, ¿verdad? A veces creemos que muchas cosas como no las asimilamos, como cuando decimos que Pablo habla cosas, muchas veces hasta hay quienes dicen que equivocadas y no son equivocadas. Pedro lo que dice es que son ¿qué? Difíciles de entender. En ningún momento está diciendo está equivocado o está mal o está errado. No está diciendo eso en ningún momento. Está diciendo simplemente que son ¿qué? Difíciles de entender, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos muchas veces que tomar en cuenta, ¿verdad? Para estudiar ciertos libros. Y el libro de Esther tiene esa particularidad también, ¿verdad? Es un libro que tiene su acertijo ahí, ¿verdad? También a veces. Y hoy vamos a recordar unos principios muy importantes para poder extraer del libro de Esther. El propósito de Dios, el propósito del Padre, era que Israel reinara sobre la tierra y que un rey de Israel, a semejanza del Mesías, fuera el rey sobre la tierra, ¿verdad? Sabemos que todo eso se va a cumplir en el milenio, cuando Israel sea formada otra vez como nación, los dos palos, Efraín y Judá, y venga el hijo de David, el vástago de Isaí, ¿verdad? Que va a ser el Mesías, Yahshua. Y va a ser la cristalización del reino perfecto, prometido y esperado. Pero previo a eso, Israel era una imagen o era lo que se pretendía de, ¿verdad? Israel, al ser luz y maestro a las naciones, iba o tenía la obligación de implementar orden en el mundo, de acuerdo a la voluntad de Dios expresada ¿en dónde? En la Torá, con un rey de Israel, ese rey iba a implementar y poner orden de acuerdo a ¿qué? A la Torá, porque la Torá expresa la voluntad del Padre. Cuando Israel falla, y desde el mayor al menor, desde el pueblo hasta el subordinado, hasta el rey, los sacerdotes, todos fallamos. Cuando todos fallamos, cuando todos le fallamos al Padre, el Padre dejó que surgiera otros órdenes en la historia. ¿Sí me explico? Es como en una tienda, la que usted quiera, grande, de cadenas, hay un gerente. El gerente falla y ¿qué tiene que hacer el dueño del negocio? Contratar a otro. Poner otro, ¿verdad? Otro, así, ¿verdad? Y es lo que el Padre hizo en su ciencia y en su conocimiento y en su conocimiento fuera del tiempo y del espacio que Él tiene, ¿verdad? Entonces,
Cuando Israel dejó de ser reino y de gobernar y poner orden en el nombre del Padre, el Padre permitió que otros reinos gobernaran y pusieran un orden. ¿Sí me explico? Otros reinos. Esto es lo que vemos reflejado en la estatua que sueña Nabucodonosor, ¿verdad? La estatua que sueña Nabucodonosor, ¿quién se acuerda cómo era? Pero aquí es donde inicia el poder entender el libro. ¿Sí? El poder entender el libro. Israel ya no gobierna la tierra, ¿sí? Porque le falló al Padre. Ya no hay un rey que sea semejanza del Mesías, ya no hay. Ya pasó David, ya falló Salomón, ¿sí me explico? Ya no hay, todos los demás reyes fallaron, ¿verdad? Todos los demás reyes. Ya no existe ese reino en el nombre de Elohim que lo represente en la tierra, ¿sí? Entonces surge el orden que Dios permitió. La cabeza, ¿a quién representaba? Babilonia. Babilonia, propiamente y específicamente el rey Nabucodonosor. ¿De qué era esta cabeza? ¿De qué? Oro. Un metal noble que tiene un valor, es noble en sí, es un metal real. ¿Sí me explico? Noble, el más noble de todos. ¿El pecho de qué era? Plata, lo que le sigue en nobleza, ¿verdad? Va bajando de nobleza, pero le sigue en. ¿Eran los quiénes? Ajá. Medo-persas. Y tuvo representantes nobles que Dios llamó mis siervos. Ciro, Darío. Y en el libro de Esther, el protagonista no es en sí Esther, ni es Mardoqueo. El protagonista es el rey, ¿sí? El rey Asuero. Asuero, que otros identifican como Jerjes, etc. Sí, vamos a llamarle Asuero. ¿Sí? ¿Quién seguía como reino? El abdomen. Los griegos macedonios, ¿verdad? Sí, que ya eran de bronce, ¿verdad? Ya algo más vil, no como la realeza. La realeza es oro y plata. El bronce servía para la guerra, los cascos, las espadas, los escudos, etcétera. Ya no era un material real, ¿sí me explico? Ya era un reino más vil, más visceral, ¿sí? Con todo lo que le gusta a los griegos medopersas, a los griegos macedonios, perdón. Y las piernas eran ¿quién? De hierro. Aquí es bronce. Ajá. Era ¿quién? Roma, el más vil de todos, porque era de hierro. Nada que ver con el oro y nada que ver con la plata, ¿verdad? Era de hierro mezclado con barro. Lo más vil de todo, ¿sí? Y el Señor a ningún romano ni a ningún griego llamó mi siervo, ¿verdad? Salvo a los reyes medopersas y los babilónicos, nada más. Eran los únicos con los que él pudo tratar y ejecutar a través de ellos su voluntad, ¿sí? ¿Cómo es posible? Sí. Cuando Israel le fallamos al Señor, Él va a buscar un gerente de reemplazo, ¿sí me explico? Para ejecutar su voluntad en ciertas cosas que Él quiere, porque el gerente anterior ya no le funcionó, ¿sí? Y las cosas no se van a parar por eso, porque es más importante el dueño del negocio que el gerente, ¿sí me explico? Eso lo tenemos que tener claro. Es más importante el dueño de todo que los administradores, ¿verdad? Y es lo que el libro de Esther nos está enseñando.
la historia de Esther es cuando tenían gobierno, ¿quiénes? Los medopersas. Estamos en este periodo de aquí, ¿verdad? En este periodo de aquí. Era donde se lleva a cabo el libro de Esther. ¿Sí? Ya no es hegemonía Israel. Ya no existe un Mesías a semejanza de Yahshua. ¿Sí? Quien gobierna, el gerente de reemplazo es Asuero de los medopersas. E Israel ya no es potencia mundial, ya es vasallo. ¿Sí? Esparcido entre las naciones. Por eso ese libro tiene una connotación no sumida en el dominio de Israel, a semejanza de la Torá, a semejanza de otros libros, ¿sí? Donde a semejanza del libro de Crónicas de los Reyes, o a la semejanza de los Jueces, del libro de Jueces, o del libro, ¿qué otro libro? Primera y Segunda de Reyes. ¿Sí me explico? Es un libro en otro contexto, en el contexto de la diáspora, ¿sí? De la diáspora en el reino medo-persa, ¿sí? Donde ya no existe un administrador a la semejanza del Mesías, sino son administradores de este nuevo reino, ¿sí? Es ahí donde se lleva a cabo el contexto del libro de Esther. ¿Y qué es lo que sucede con el pueblo de Elohim en ese contexto como vasallos en la diáspora? ¿Sí? Bajo un rey, un gerente gentil, por así decir, pero puesto por Elohim. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en mente, pues vemos que los personajes del libro de Esther son Amán, ¿verdad? El villano, que es un prototipo de Satanás, ¿verdad? Enemigo del pueblo, descendiente de Amalek, ¿verdad? Descendiente de Amalek, con quien el Señor tiene jurada pelea con Amalek, ¿verdad? Amalek es su enemigo mortal, ¿sí? Su enemigo jurado. Nunca dejará de cesar su guerra con Amalek. Al igual que Satanás es enemigo jurado de Elohim, ¿sí? Hasta el final de los tiempos. Existe ahí Esther, que su nombre hebreo todo parece indicar que era ¿cómo? Hadasha, ¿no? O Hadasa. La pronunciación, ¿no? Algo similar. Pero le vamos a llamar Esther por generalidad en el libro, ¿no? El otro personaje es el que puede ser tío, primo o algún otro tipo de pariente de Esther, que es ¿quién? Mardoqueo, ¿verdad? Mardoqueo, ¿sí? Descendiente de la tribu de Benjamín, ¿sí? ¿Ok? Y el verdadero personaje aquí, o el verdadero protagonista, que muchas veces se desvía, no, que Esther y la reina, que ahí en las películas como que es la mera que abre las puertas y controla todo y seduce al rey. No, Esther, no es Esther. El protagonista del libro es el rey, es Asuero, es el rey. Él es el protagonista del libro, ¿sí? Y vemos aquí en los primeros 2 capítulos, voy a tratar cuando vayamos que leer, vamos a leer, pero ¿por qué? Porque también tenemos que dejar tiempo para el convivio, ¿verdad? Entonces, por eso estoy llevándolo de esta manera. En el primer capítulo, el contexto del primer capítulo dice: aconteció en los días de Asuero, que reinaba desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. El reino de los medopersas tenía 127 provincias, ¿verdad? 127 provincias subyugadas a ellos, ¿verdad? Y sobre cada una de esas provincias había personas responsables que le entregaban cuentas al rey de todo, que era ¿quién? Asuero, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el contexto.
En el tercer año de su reinado hizo banquetes a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de las provincias, ¿verdad? Hizo un banquete donde invitó al representante o autoridad de cada una de esas provincias, ¿verdad? Hizo un gran banquete y llamó a esos representantes, ¿verdad? Y les convidó. ¿Cuánto dura ese banquete? 180 días, ¿verdad? Aproximadamente la mitad de un año. Y en este banquete, fijémonos el carácter del rey. El rey hace un banquete de 180 días donde invita a todos sus súbditos, pero que a la vez son las autoridades de cada una de las provincias. Cuando ese banquete de 180 días termina, él hace un segundo banquete que dura, ¿cuánto creen? 7 días. Y en ese segundo banquete es un banquete que es abierto a todo el pueblo. Es un segundo banquete que dura 7 días donde todos son bienvenidos. No es un banquete como el banquete exclusivista, como le quieran decir, donde solo iban a entrar los príncipes, ¿sí? El banquete de los 180 días. Este es un banquete que él, dice la escritura, que en su generosidad lo hace para todo el pueblo, que dice que lo hace para desde el mayor hasta el menor, para que todos puedan entrar y degustar de la comida real en ese banquete de 7 días. Y dice que ese banquete lo hace en el huerto del palacio, ¿sí? Y donde todos son bienvenidos, todos los del pueblo, todo el pópulo, ¿sí? Todo el pópulo, por más grande y más chico que sea, más pobre o más rico, no ocupa ser príncipe como en el otro, ¿sí? En este banquete, por su generosidad, todos son bienvenidos. Es un banquete que dura 7 días y es en el huerto del palacio. ¿A qué le recuerda eso? Al Edén, muy bien, ¿a qué más? A un Sukkot, donde todas las naciones son bienvenidas, donde todo, no importa seas grande, viejo, gordo, chaparro, feo, bonito, el rey tiene misericordia de ti y te deja entrar a ese banquete en su huerto real y que degustes con él, ¿sí? Ese es el banquete que él hace de 7 días. Dice en el 5, cumpliéndose estos días, los de los 180, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo de Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor, ¿verdad? Todos pudieron ir a ese banquete. Y dice aquí, en el 7, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos a otros, mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey, ¿sí? El rey estaba siendo generoso en esa fiesta para con todos. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno, ¿sí? O sea, el pueblo ahí tenía libertad. ¿Quieres tomar mucho? Toma mucho. ¿Quieres tomar más? Toma más. ¿Sí me explico? Disfruten, gocen, porque el rey es bueno, ¿sí? Dice también, asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. La reina Basti era, pues, la reina, ¿verdad? Esposa del rey, ¿verdad? Tenía su puesto, por así decir, su estatus, ¿verdad? Todo el asunto ahí. Y ella también, pues su esposo hizo fiesta, pues ella también hizo fiesta para sus amigas, sus compañeras, cortesanas, doncellas, etcétera, ¿sí? El 7º día, estando el corazón del rey muy alegre por el vino, mandó a 7 encargados, Mehumán, Bitzá, Jarbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que le servían al rey.
Y les envió que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrarla a los pueblos y a los príncipes por su belleza como era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden enviada por el rey. Y el rey se enojó mucho y se encendió su ira. La reina el rey en su autoridad de rey quería mostrar a su reina y que ella le diera honra. ¿Sí me explico? Quería él, con todo su derecho de rey, ser honrado y galardonado, y que todas las naciones vieran, porque había representantes de todas las provincias, que todas las naciones vieran la belleza de su esposa, ¿sí? Su belleza, su realeza, que al final era para honrarlo. ¿A quién? A él, porque él era el rey. La reina, su propósito de lucir su belleza, su realeza y que la admiraran, eran para que las naciones admiraran al rey. ¿Sí me explico? Ella era un instrumento de honra para él. ¿Sí? Eso era su papel de reina, ese era su rol. Que a través de ella él fuera honrado. ¿Sí? Pero esta reina no entendía eso y se rebeló contra su rey. Ella dijo, no, pues ¿por qué me manda a llamar, verdad? No voy a ir. ¿Cuántos enviados mandó este rey a buscarla? 7 enviados, ¿no? Envió sus 7 siervos a buscar a su esposa para que traerla a él y lo honrara delante de las naciones. Y los envió, pero ella se negó, ¿verdad? Se negó, no voy a ir, ¿verdad? Ella dijo que no y no. ¿Qué hizo en ese momento su proceder? Su proceder deshonró al rey. ¿Sí? Deshonró a su rey. Y con eso deshonró a todo el reino, a todo el pueblo. ¿Verdad? Vemos ahí una semejanza, porque el Padre siempre por su pueblo envía 7 avisos, ¿no? Envía sus 7 avisos, sus 7 fiestas. Hay 7,000 años para proclamarlo, ¿sí? 6 días tiene la semana y el 7º Shabbat donde se cierra todo, ¿sí? 7 plagas para llamar a arrepentimiento, 7 sellos para llamar a arrepentimiento, 7 trompetas para llamar a su reina. ¿Sí me explico? Vemos ahí el asunto, ¿verdad? Y ahí envió sus 7 servidores a buscar a la reina. Pero la reina prefirió ser rebelde, ¿verdad? No voy a ir. Y con esa rebeldía deshonró a su rey. Y deshonró a todo el reino. ¿Sí? Como la reina no quiso ir, los 7 enviados regresaron al rey y le dan la noticia, ¿verdad? No, pues no quiere. Vasti dice que no. Ok, entonces el rey, porque tenemos que entender aquí el papel de un rey. El rey tiene que hacer valer ¿qué? Su autoridad. Tiene que hacer valer leyes y normas. Porque si no lo hiciera, ¿no fuera qué? Rey. Un rey que no hace valer las leyes, las normas, pues no es rey. Porque entre todo eso se lleva al pueblo, al reino. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Se lo lleva entre eso. En ese desorden de que no se obedecen sus leyes y sus normas. Pero no puede ser arbitrario, porque para eso existe la ¿qué? La ley. ¿Sí me explico? Un rey gobierna con la ¿qué? Con la ley. El rey que no gobierna con la ley, pues no es rey. Y donde hay un reino tiene que haber ¿qué? Leyes. Y todo embona. Y la obediencia de la ley honra al rey. Entonces el rey dice, bueno, no quiere venir la reina, pero no voy a ser visceral.
¿verdad? No es algo que yo invente, no es algo que yo quiera. Y convoca a sus sabios y a sus conocedores ¿de qué? De la ley. Y les dice, a ver, la situación es esta, ¿qué procede según la ley? ¿Qué se va a hacer en este asunto? Y los sabios analizan el asunto y dicen, bueno, se tiene que hacer algo porque la reina, al deshonrarte a ti, abre la puerta para que todas las demás del reino hagan lo mismo y deshonren a su rey, a su esposo, que es su rey, es su Elohim, ¿sí? Entonces dice, si no se pone orden en este asunto, la reina lo que está haciendo es enviar un mensaje de todas pueden hacer lo mismo, todas, así como yo me revelo al supremo rey, pues todas pueden revelarse a su propio rey, que era su esposo, porque su autoridad es su rey, y eso es figura de las naciones también, aunque también en lo particular, pero en lo macro, pues si el pueblo de Dios puede deshonrar a su rey, pues todas las naciones también lo pueden hacer. ¿Sí me explico? Pues si el pueblo de Dios, casado con él, pactado con él, etcétera, lo deshonra, pues los chinos podemos hacer lo mismo, y los de Rusia y los de Madagascar. ¿Sí me explico? Todos podemos deshonrar al rey, porque la llamada a presentarle más honra no lo está haciendo. ¿Sí me explico lo que quiero decir? No lo está haciendo. Pues todos podemos, todas podemos, ¿verdad? Y entonces, conforme a la ley, dicen no, porque eso está mal y va a traer caos al pueblo y desorden y todo lo que eso acarree. Ok, lo que se tiene que hacer es arreglar el asunto, ¿verdad? Para eso vamos a usar la ley. Ok. Pasó el tiempo y cuando el rey, ya después de todo este asunto, al tiempo después, el rey se acuerda, ¿verdad? Y dijo, ¿qué se va a hacer en el asunto de esto de la reina, ¿verdad? De Vasti. Y lo que hizo, no, pues hay que destituirla. Ella era la esposa, la que mandaste llamar, la que convidaste al banquete, la que te debía de dar honra, pero no cumplió con su papel. Hay que removerla para afuera. Por el bien, por la honra que tú mereces, rey, y por el bien de todo el reino. ¿Sí me explico? Es más allá, más allá. Hay que removerla y buscarte otra esposa que sí te honre y que sí te dé honra y honor. ¿Sí me explico? Ok, vayan y busquen candidatas que sí quieran cumplir conforme a la ley, ¿sí? Conforme a lo establecido. Acordémonos que Israel ya no rige. Acordémonos que ya ahora Dios está usando otros gerentes para poner su orden, ¿sí? Y es a veces algo que no entendemos. A veces no entendemos que sabe más el dueño de todo el negocio que el administrador. ¿Sí me explico? Él tiene la visión global. Él ve más allá, ¿sí? Y él toma decisiones porque es el dueño, ¿sí? Un ejemplo de eso, vámonos por favor a Ezequiel 29 del 18 al 20. Ezequiel 29 del 18 al 20, por favor. ¿Quién dice yo? Yo. Ok, léelo por favor fuerte y así pausado, por favor. Lo van a leer, ¿eh? Ezequiel 29 del 18 al 20. Sale. Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, sometió a todo su ejército a una gran tiranía contra Tiro. En toda cabeza hubo calvicie y todo hombro quedó despellejado. Pero no recibieron retribución alguna, ni él ni su ejército, por parte de Tiro.
por la tiranía que ejercieron contra ella. Gracias. Por eso, así dice el Señor de señores: he aquí que entregaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él le arrebatará sus posesiones, la llevará en cautiverio y tomarán botín de ella. Esa será la retribución para su ejército. Le entregué la tierra de Egipto por el servicio que prestó en contra de Tiro, declara el Señor de señores. En aquel día haré que surja el poderío de la casa de Israel y abriré tu boca en medio de ellos. Entonces sabrán que yo soy el Señor de señores. Gracias. El contexto de eso, cuando Israel dejó de... vamos un poquito más atrás. En los reinos de David y Salomón, el área de Tiro hizo pacto con Israel y alianza. ¿Sí? Era un reino que estaba en la costa norte, ¿sí? Y que era una orilla junto con unas islas. Esa era el área del reino de Tiro. Era un área que bajo el reinado de David y Salomón prosperó mucho. Pero esos reyes de Tiro eran entendidos de quién era Elohim, ¿sí? Eran reinos que eran amigos de Israel. Los reyes de Tiro de en ese entonces eran, podríamos llegar a decir, discípulos de David, discípulos de Salomón. Y se cumplía lo que decía la Escritura: Israel, luz a las naciones, David mi siervo, maestro a las naciones. Yo lo di por maestro. Era un ejemplo de eso. Esos reyes alababan al Dios de Israel y decían: bendito sea David su siervo, y bendito sea Salomón su hijo, que le va a edificar casa a Yahweh, el rey de Israel, hijo de David. O sea, ¿sí me explico lo que eran? Reinos discípulos de Israel. Los reyes de Tiro habían sido muy bendecidos por recibir instrucción de David y de Salomón, como otros reyes de otras regiones. Dice la Escritura que venían muchos reyes y daban ofrenda a Salomón con tal de oír su sabiduría y consejo para ellos gobernar sus tierras, y eran bendecidos por eso. Pero cuando Israel desobedece, cuando el gerente es malo, ¿sí me explico? Cuando el gerente es corrupto, es incompetente, es malo, todos los subordinados, ¿qué? Hacen lo mismo. Dice el dicho: se va el gato y los ratones hacen fiesta, ¿no? Algo similar. Cuando Israel pierde su estatus de líder y maestro a las naciones y sus reyes, todos los demás reinos se corrompen igual. De ahí viene que después Tiro, de ser discípulo de Israel, se convierte en un pueblo pagano. Si eran paganos, se habían convertido y otra vez para atrás, ¿sí? Y empiezan a hacer tráfico, enriquecerse ilícitamente. Dicen las historias que hasta hacían comercio de esclavos, de personas, comerciaban personas. De ahí viene la comparación que hace Dios, que el rey de Tiro se convirtió a semejanza de ¿quién? Si se acuerdan las profecías. De Satanás. ¿Se acuerdan? Que muchos dicen está hablando de Satanás, pero el pasaje es sobre el rey de Tiro. Uno de tantos reyes, ¿sí me explico? Que después de la decadencia y de la mala administración de Israel, el rey de Tiro también los reyes de Tiro también por rebote decayeron, ¿sí me explico? Por rebote se corrompieron. Por rebote vinieron a ser imagen de Satanás. Así se corrompieron los reyes de Tiro. Y Dios echó mano de otro gerente, ¿sí me explico? Para castigar a Tiro. Echó manos de otro, porque ya no había un Saúl, ya no había un David y un Salomón, ¿sí me explico? Ya no había. Trajo otro gerente para castigar a Tiro, lo acabamos de leer. Es un ejemplo de muchos, ¿eh? Hizo lo mismo con Ciro y con Darío, ¿sí? Entonces a Nabucodonosor lo usó para sitiar Tiro y tomarla y pasarla a fuego, ¿sí? Nabucodonosor con todo su ejército babilonio sitió a Tiro por muchos años,
hasta que la destruyó, la conquistó y la puso a fuego. ¿Sí? Y es lo que ahí nos está narrando el profeta. De ese sitio que Nabucodonosor le hizo a Tiro, no ganó mucho, porque ya cuando en los despojos y todo eso no había mucho que ganar, ¿sí? Pero el Señor no se olvidó de ese servicio que le prestó su chalán Nabucodonosor, ¿sí me explico? Y le dio los tesoros de Egipto, porque después Nabucodonosor invade, hace una guerra con Egipto, el Señor le entrega a Nabucodonosor Egipto, no se le entregó al diablo, se le entregó Dios. Dios le dio a Egipto como pago a Nabucodonosor, ¿sí me explico? Por el servicio que me has prestado, tu paga va a ser los tesoros de Egipto, ¿sí? Porque me serviste para castigar a Tiro, ¿verdad? Babilonia es mi empleado, ¿sí? Es mi servidor. Yo lo uso como yo quiera, ¿sí me explico? Porque es más importante el dueño del negocio que el gerente que estoy usando. Entonces, esa es una enseñanza muy importante que vemos aplicada en lo mismo, en el reinado de Asuero, ¿sí? Porque el gerente Israel ya no sirve, ¿sí? Entonces, en ese contexto, es que el rey de Tiro, el rey Asuero, ahora se le va a buscar una nueva esposa, ¿verdad? Una que sí lo honre, que cumpla con todas las cosas de la ley, con todo lo prescrito que debe cumplir la esposa para honrar a su esposo, ¿verdad? Entonces va y le consiguen doncellas, etcétera, ¿verdad? Hacen una convocatoria, y entre esa convocatoria de todas sus provincias, porque él reina sobre muchos pueblos, ¿sí? Sobre muchos pueblos, entre ellos los esparcidos de Israel, ¿verdad? La diáspora. Entre esos esparcidos hay una muchacha que dice la escritura de muy bonito aspecto, que era Esther, ¿verdad? Su nombre medo-persa, Esther. Y en ese contexto ella tiene un familiar que es Mardoqueo, ¿verdad? Que la tradición puede decir tal vez que era un tío, otros dicen que era un primo mayor, ¿verdad? De edad. Pero el punto es este. Y aquí hay algo que aprender, ¿eh? La escritura dice que él la tomó bajo su protección y él la, ¿qué? Educó. ¿Sí? Esther tuvo dos etapas. Una etapa donde Esther está bajo la protección, cobertura, educación y autoridad ¿de quién? Mardoqueo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era su pariente varón que ejercía autoridad sobre ella. Fuera su primo, fuera su tío, para la Torah nosotros sabemos que era su pariente varón más cercano de autoridad. ¿Sí me explico? Y cuando Mardoqueo, dada esta convocatoria en donde el rey buscaba esposa, pues a Esther, como una de tantas candidatas, ¿verdad? Se la manda a cumplir, a que empiece todo ese camino de educación, de protocolos, de purificación, de limpieza, etcétera, para agradar al rey. ¿Sí me explico? O sea, no era la que yo quiera y como yo quiera. Yo le vengo a gustar aquí al rey como... No. ¿Sí? Las candidatas entraban en un proceso de educación y moldeo conforme a los protocolos reales para poder ser la reina que el rey merecía. Cuando eso sucede y cuando ella es pasada al reino como una de esas candidatas, Esther pasa de estar bajo la autoridad de Mardoqueo para llegar a estar bajo la autoridad de ¿quién? El rey. Del rey. ¿Verdad? Entonces, esa nueva esposa de ese rey, ¿verdad? Pasa de estar bajo la autoridad de Mardoqueo y ahora se va a someter a la autoridad del rey, si es que es digna. Porque si no también, para afuera. Igual que Basti.
porque Vasti era reina y bien casada y fue removida. Y esta muchacha tiene la oportunidad, ella no es nadie, ¿sí? Ella no es nadie, pero tiene la oportunidad de casarse con el rey, de ser su esposo. Algo de esto es lo que Pablo nos quiere decir cuando tengamos en mente que pues Judá, Israel estábamos pactados y éramos la esposa del Padre, pero le fallamos y Él puede arrancar las ¿qué? Las ramas. Él es el dueño del negocio y es más importante el dueño que los administradores. Y de la misma manera que Vasti fue removida, Pablo nos dice, pues pactados de pactados éramos nosotros, ¿sí? Casados de casados con él éramos nosotros, ¿sí? Mas sin embargo él nos pudo desgajar y quitar y traer a otros e injertarlos ahí porque él quiere, ¿verdad? Puede traer de donde sea otra para que sea su esposa. ¿Sí me explico? Traer otras ramas de otro olivo y ponerlas ahí. Así como removí a Vasti y traigo a Esther. Nada más que ahí ahora a Esther le toca ¿qué? Agradar al rey. Llevar a cabo todos los protocolos reales. ¿Sí me explico? Cumplir con todo lo establecido para la esposa del rey. Porque al final el que tiene que ser honrado es el rey. Por eso decíamos que en el libro de Esther el protagonista no es Esther, ¿sí? Ni es Mardoqueo. El protagonista es el rey. Cuando Esther empieza en este camino para ser candidata y ser la idónea, ¿verdad? Pues dice la escritura que pasa ciertos años en embellecimiento, en una casa que era para eso, de las mujeres, ¿verdad? La segunda casa de las mujeres, y ahí ella empieza a ser tratada y amoldada para ser la digna del rey, ¿verdad? En este transcurso de todo esto, es que Mardoqueo nos habla ahí de que este varón había hecho algo bueno en favor del rey, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Había detectado un complot que había contra él, ¿sí se acuerdan? Que dos eunucos que quisieron hacer contra él, Mardoqueo escucha, lo descubre, vaya, avisa, se hace una investigación y era cierto, ¿verdad? Atrapan a esos dos eunucos y cuello, porque atentaron contra el rey, porque tenían un plan contra el rey. Y queda eso atestiguado en un libro real de crónicas, ¿verdad? Una bitácora real, ¿verdad? Un hecho que sucedió en el reino, este personaje, por su intervención, el rey fue beneficiado y queda ahí guardado ese hecho, ¿no? Mardoqueo era una persona vasalla en el reino, pero con una posición, como un buen siervo, ¿verdad? Un buen siervo. Sigue corriendo la historia, y en esta historia, cuando llega el tiempo en que va a ser evaluada Esther, va a ser evaluada ya que cumplió todos los protocolos, es evaluada, pasa en el tercer mes del año en curso, a los 10 días de ese tercer mes, ella se presenta delante del rey. Pero ya amoldada, ¿sí me explico? Ya amoldada por todos esos años, todo ese tiempo aprendiendo y haciéndose a la forma del rey, porque es al que tiene que agradar, ¿sí? Cuando ya sucede todo eso, ella se presenta delante del rey, y yo creo que hasta ahorita en la historia podemos darnos cuenta del carácter del rey, ¿sí me explico? Podemos darnos cuenta de su carácter, ¿no? Y si dice la escritura que cuando ella se presentó en ese día delante del rey,
que halló gracia delante de él y se le hizo, al rey se le hizo hermosa y de buen comportamiento, y que entonces halló gracia en ella y la amó. ¿Por qué cree usted que la amó y halló gracia en él? Porque era diferente. Porque era de acuerdo a lo que él quería. ¿Sí me explico? O sea, si ya hemos visto el carácter del rey en este libro, y dice que halló gracia delante de él y le pareció que era la indicada, es porque al evaluarla, y a ver dónde está todo lo que ella ha corrido. ¿Sí me explico? A ver, exámenes, opiniones, ¿verdad? ¿Qué dicen aquellas, las maestras? ¿Sí me explico? Ah, es la indicada. ¿Sí me explico? Está de acuerdo a. Por eso halló gracia delante de él. ¿Sí? No se crea lo de las películas de que muy hermosa llegó y el rey quedó enamorado y seducido ahí. No, eso no es verdad. ¿Sí? Eso es Hollywood. ¿Sí? Entonces, dice la escritura que entonces halló gracia delante de él, y entonces él dijo, pues esta es la indicada, ¿verdad? Y la hizo la reina. ¿Sí? Entonces removió a una y trajo otra, y con esa se va a casar. Es la reina, la nueva reina. Ese es el capítulo 2. En el capítulo 3, Amán, que es una figura de ¿quién decíamos? La tradición. Ok. En el capítulo 3, este personaje es una figura de ¿quién habíamos dicho? De Satanás, ¿verdad? Descendiente, todo parece indicar, de Amalek, con el que el Señor tiene guerra eterna, ¿verdad? Igual que con Satanás, ¿verdad? Es su enemigo de por vida, ¿sí? Este personaje Amán descubre que Mardoqueo es descendiente de Israel, propiamente de Benjamín, ¿verdad? Pero él en su general le llama judíos, ¿verdad? Como ahora todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo, aquellos judíos, pero no saben que unos son efraimitas, otros de Zabulón, Neftali, etcétera, ¿verdad? Entonces, para él era lo mismo, en general, judío, ¿verdad? Y entonces, este Amán que tenía, que tenía cierto poder porque era una autoridad dentro del reino, dado por el rey, trama un plan, porque es enemigo jurado del pueblo de Dios. Sí, Satanás no se va a quedar con las manos cruzadas. Satanás es enemigo jurado de nosotros, del pueblo de Dios. Y sea en el reino, sea en la diáspora, eso es una gran lección también, va a tratar de destruirnos. En ese tiempo histórico, si lo hubiera conseguido, destruye que venga el Mesías, porque acaba con el pueblo y ya no habría de dónde hubiera surgido el Mesías. ¿Ok? Pero la lección aquí también es lo que les digo, ¿va? Satanás en la diáspora o en el reino, su trabajo, su misión es destruirnos. ¿Sí? Ok. Entonces este personaje Amán dice, voy a... pero fíjense bien, aquí está el asunto. Las autoridades y los reyes y los reinos obedecen leyes. Dios es profundamente legal, ¿sí? Dios, el Padre amoroso, es profundamente legal. Como el rey Asuero, ¿se acuerda? Asuero no hizo algo porque quiso, consultó la ley, ¿verdad? Llamó a sus conocedores de la ley, del asunto. Entonces, Dios es profundamente legal. Y así como este personaje sabía que Asuero era profundamente legal y que todo tenía que hacerse de una forma legal. Entonces, él le dice al rey, pues es uno de sus subordinados, ¿verdad? Y le dice, no, pues fíjate que en el reino hay unas personas, ahí en las diferentes provincias, un pueblo, ¿verdad? Entre todos los que tú gobiernas, ¿verdad? Porque Asuero gobernaba sobre muchos. Entre esos pueblos hay un grupo que obedece, aquí está lo interesante, obedece leyes diferentes. Un pueblo que es distinto, que obedece leyes diferentes. Se refiere diferentes a la de otros pueblos, ¿sí?
están inmersos ahí, pero ellos son diferentes, obedecen otras leyes, otros códigos, se comportan diferente, y yo noto que no vienen bien al reino, ¿sí? No lo benefician, no lo ayudan, no sé, no son productivos el sábado, no sé, es un decir, ¿no? Es un decir, paran muchos días en el año por unas fiestas, ¿sí me explico? No sé, esos no conocen la productividad, acá, ¿no? Es un ejemplo, sí, es un ejemplo. Son muy raros, ¿verdad? Tienen sus propias leyes y obedecen otras leyes que inclusive perjudican el reino, ¿sí? Mira, rey Asuero, déjame destruirlos por el bien del reino, ¿verdad? No convienen al reino, pueden ser hasta una carga, ¿verdad? Pueden ser gastos que nos van a generar, les tenemos que pagar seguro, no sé, ¿sí me explico? Muchos gastos ahí, no, te voy a ayudar, rey, ¿verdad? Vamos a destruirlos, y para que veas que no pierdes, te voy a dar un dinero en plata, para que no tengas problemas, rey, no te preocupes de que vas a perder algo, ¿sí? No vas a perder, te voy a dar tanta cantidad en plata para arreglarte el problema, ¿sí me explico? Y no pierdas. Y el rey dijo, bueno, parece ser que pues lo está haciendo legalmente, todo bien, ok, mira, quédate con la plata. Y acuérdense que el rey es un gerente y no es Dios, ¿sí me explico? Y en eso podemos ver imágenes también de eso. No es Dios, ¿verdad? Obviamente, pero es un gerente usado por Dios, ¿sí me explico? Entonces, en eso, en su humanidad, el rey se quita el anillo y le da un anillo de autoridad a este personaje. ¿Para qué? Porque al darle eso, todo lo que tú hagas, digas, eres yo. ¿Sí me explico? Arréglame el asunto, todo lo que tú hagas y digas va a ir con la venia del rey y con la autoridad mía. Así que, pues arréglenlo, ¿sale? Entonces Amán dice, ok. Se echaban suertes en el primer mes del año. Se refiere a que se empezaba a ver qué es lo que se iba a hacer cada mes del año. ¿Sí me explico? A programar la agenda de todo el año para el reino, ¿sí? Entonces, como un responsable del reino y con el anillo del rey, pues voy a programar la agenda del año para el reino, ¿sí? Entonces, en el primer mes, Amán, este personaje hizo un decreto legal, una ley, que este es el primer mes, que al final del año, en el 12º, todos los judíos iban a ser ¿qué? Exterminados. Hizo una agenda y dijo, bueno, aquí que es el primer mes, voy a planear que en el final del año, y ya sabemos que el año es el siglo, es las edades, es el tiempo. ¿Sí me explico? Por eso el Mesías decía, no pasará de este siglo, la generación de este siglo. ¿Sí me explico? Se refiere a un lapso de tiempo estipulado, ¿verdad? Donde hay principio y fin, ¿sí? Entonces, este personaje dice, hoy que es el primero, el inicio del año, voy a planear su destrucción para que en el último día no lleguen a otro año más. ¿Sí me explico? Para que cruzando el 12º, ya ahí sea su muerte. No van a llegar a otro año más. ¿Sí? Y ya están sentenciados. Y mandó una ley a todas las provincias que empezó a correr el tiempo. ¿Sí me explico? Primer mes, segundo mes, etcétera, ¿no? Porque en el 12º mes se va a cumplir lo estipulado por la ley. En el 12º mes va a llegar a cumplirse la muerte de ellos, ¿sí? Conforme a la ley, es legal, ¿sí? No es un atropello, es legal. Tiene la venia del rey. Entonces, al final de los tiempos se va a ejecutar esa sentencia y todos van a morir, ¿sí? Entonces, se van dando los meses y va caminando el asunto. Al final, la fecha tiene que llegar. ¿Sí me explico? La fecha tiene que llegar. Cuando este personaje
Mardoqueo en el capítulo 4 se da cuenta de este asunto, pues sufre, ¿verdad? Sufre, se viste con ropas de luto, dice la escritura, y se lamenta porque todos mis hermanos, incluyéndome a mí, vamos a morir en una fecha señalada por una ley que está vigente y que está corriendo, pero que su cumplimiento va a ser en el 12º mes, ¿verdad? Ok. Y se lamenta este personaje Mardoqueo, y dice, en su lamento, pues se le ocurre buscar a Esther, ¿verdad? Porque Esther escucha que él está con ropa de luto, que está triste, que tiene cara de sufrir. Le dicen que está en el patio del palacio porque no podía pasar más allá, porque Mardoqueo obedece las leyes y estaba prohibido que alguien se presentara delante del rey sin su llamado, ¿verdad? Él se queda en la puerta del palacio, en la puerta del rey. Y cuando van unos enviados de Esther, él les narra toda la historia, lo que acaba de ser este personaje, la ley que se acaba de establecer, la cual les va a dar muerte cuando llegue el momento exacto. Entonces, este personaje le dice a Esther, ¿sabes qué? Intercede por el pueblo. No fue idea de Esther, fue idea de Mardoqueo. Entonces le dice, intercede por el pueblo, por favor. Y Esther dice, ay, la piensa porque dice, es que si yo me presento delante del rey sin que él me llame, ¿sí? Sin que él me llame, fuera del lugar, ¿sí me explico? Sin que él me llame, desobedezco los protocolos, las leyes establecidas, el rey me va a ¿qué? Cuello. Me va cuello. Yo no puedo, ¿sí me explico? No sabe qué hacer porque no puede violar la ley del rey. Porque el que manda es ¿quién? El rey, no ella. Entonces, Mardoqueo le dice, mira, si no lo haces, el Señor puede enviar otra salvación por parte de otros. Pero a ti te van a dar cuello con esa ley también. ¿Sí me explico? O sea, no te vas a salvar. Ni creas que porque estás ahí de reina te vas a salvar. Ahorita no saben que tú eres de nuestro pueblo. Cuando se sepa, no creas que aunque seas reina te vas a salvar, te van a dar cuello. ¿Sí? Entonces date cuenta de eso, Esther. Entonces ya Esther recapacita, medita y dice, pues es verdad, ¿verdad? Y como le dice Mardoqueo, porque a lo mejor Esther no te has dado cuenta que todo eso fue para este plan, para este momento, que te amoldaras, fueras entrenada, fueras amoldada a la voluntad del rey, para que entonces puedas ser su reina y entonces tengas una relación con él. Que todo eso se haya dado para esto. Y entonces Esther recapacita y dice, órale, pues sí, ¿verdad? Pero les pido su ayuda, oren por mí, ayunen, porque si me presento delante de él y él no tiene gracia para conmigo, que la muestra de esa gracia era ¿qué? Que le extendía su cetro, ¿no? Si yo hago todo eso, pero él no tiene gracia conmigo, pues despídete de mí, ¿verdad? Dios, tu sobrina, ¿verdad? Porque cuello. Y entonces Esther hace pues ayuno, oración, todo su tío, Israel, Judá, etcétera, para que ella halle gracia delante del rey. Y entonces cuando ella conoce al rey, le pide, cuando ella se presenta delante del rey, le dice que va a hacer una fiesta, ¿verdad? Y en esa fiesta invita al rey, a este personaje malvado, y va a hacerle una fiesta en honor al rey. ¿Cuál? ¿La cuál? De Amalek. Entonces, en esa fiesta, va este personaje, va el rey y mucha gente más, y en esa fiesta ella lo honra, ¿verdad? Ella honra al rey, cosa diferente a Vasti, ¿verdad? Ella sí hace una fiesta y honra a su rey. Y este rey honrado y muy contento es cuando, previamente a eso nos acordamos de que es premiado Mardoqueo por lo que había hecho, por lo que estaba escrito en el libro, es premiado. El mismo personaje, este negativo, da la idea de cómo premiarlo, ¿verdad? Porque el rey le pregunta, le dice,
si yo quisiera honrar a una persona, ¿verdad? A ver, ven para acá, ¿verdad? Ven para acá, consejero. Mira, si yo quisiera honrar a una persona, ¿cómo le haría? ¿Verdad? ¿Cómo le haría? Y el otro, creyendo que se refería a él, no, hombre, pues paséalo por todos lados, que le hagan caravana y que sepan que es tu mano derecha y que tú lo quieres, lo amas, y no sabía que era Mardoqueo. El rey dice, bueno, pues que así se haga, y es más, tú encárgate del asunto, ¿verdad? Y cuando el otro supo que era Mardoqueo, pues iba ahí, ¿verdad? Con la bilis ahí, dándole honra a Mardoqueo, porque Mardoqueo había honrado al rey, ¿verdad? Se había probado por sus asuntos y lo había honrado. Y recibe honra Mardoqueo, y Amán se queda enojadísimo, ¿no? Y cuando este personaje va a su casa, ¿verdad? Con su esposa, ya previamente su esposa ya le había dicho y sus amigos que hagan una horca, y en un momento a ese Mardoqueo lo vas a ahorcar, ¿verdad? Con ya el poder que tienes, etcétera. Pero cuando vieron que el rey lo honró y que aún puso a este personaje como el que organizara esa honra, pues ellos dijeron, no, pues vemos que él se levanta, ¿verdad? Que él se levanta, Mardoqueo, y que tú caes, ¿verdad? Delante de él. Le dice, estamos viendo eso. Pues agua, le dicen, porque si él en verdad es descendiente de Israel, pues Dios le va a dar la victoria. Y a ti, pues todo parece indicar que cuello, ¿verdad? O algo te va a pasar. Ok, eso es algo que sucedió también en la historia. Ok, cuando en la fiesta, Esther le dice al rey, pues le habla que algún personaje malvado había establecido una ley en su nombre, legal el asunto, en su nombre, para destruir a su pueblo. Y que esa ley iba a tener cumplimiento al final del tiempo, ¿sí? Y que pues era algo que el tiempo corría, ¿verdad? Y que iba a llegar a su cumplimiento. Entonces el rey le dice, caray, ¿verdad? A ver, ¿ese es de tu pueblo? ¿Ese pueblo que me está diciendo? No, pues sí, son mi pueblo. Ok, ¿y quién es ese malvado, verdad, que ha hecho eso? Pues aquí está, es este que está aquí, ¿verdad? Aquí está, míralo. Hasta se le atragantó ahí al otro Amán. Aquí está, ¿verdad? Aquí está, míralo, presente, ahí lo tienes. Y dice la escritura que el otro se enturbió, ¿verdad? Porque estaba quedando en mal delante del rey. Y dice la escritura que el rey se molestó y su ira, y se fue a su huerto, ¿verdad? A su jardín. A ver qué le voy a hacer a este, ¿sí? El otro entendió pues que le iba a ir mal y se quedó rogándole a la reina, ¿verdad? Intercede por mí, mira, perdóname, no era mi intención. El diablo, ¿no? Se quedó rogando por su vida, ¿verdad? Porque sabía que el rey ya estaba bien enojado y que iba a dictaminar algo, un castigo. Dice la escritura que cuando regresa el rey, todavía el otro lo encuentra ahí tirado en los cojines reales ahí de donde se acostaba la reina. Y dijo, ya has llegado al colmo de la deshonra, ¿no? Has llegado al colmo de deshonrarme. Hiciste lo que quisiste con mi autoridad, ¿verdad? Te di mi anillo, haces lo que quieres y ahora esto es la cereza del pastel, ¿verdad? Ahora resulta que hasta quieres abusar de mi esposa aquí en mi palacio. No, ya el colmo. Cuello, ¿verdad? Y lo ahorcan con la muerte que él había planeado para Mardoqueo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que el diablo tarde o temprano va a recibir su castigo. Amán recibió su castigo, tarde o temprano lo recibió, ¿sí? No lo castigó el pueblo, sí, o sea, Israel no lo castigó el rey. El rey dijo el castigo y órales. Ya el diablo se le castigó, fue enviado a juicio, lo que sea, ya, se murió. Pero había un pendiente, porque el tiempo seguía corriendo y la ley se tiene que cumplir, ¿sí?
la ley que es legal, que es bajo la autoridad del rey en su reino, se tiene que cumplir. Y el tiempo estaba corriendo. Y dice, Esther le pide, clama delante del rey, ¿verdad? Intercesión. Dice la escritura que se tiró a sus pies y lloró delante de él, pidiéndole gracia y misericordia. Y dice la escritura que una vez más el rey extiende su mano. Gracias, Pablo. Entiende su cetro y la escucha. Ok, ¿qué sucede? Y ya ella le dice, hay una ley vigente que está corriendo y que cuando llegue la fecha se va a cumplir. Por favor, le dice, usted lo puede leer, le dice, revócala. Luego el rey se queda pensando, porque él es el rey y él sabe. ¿Sí me explico? No se puede. Anúlala. ¿Sí? Luego le vuelve y dice, anúlala. Haz algo para que esa ley sea revocada, sea anulada, no se cumpla. Y el rey, que es conocedor y es rey, él sabe que no la puede anular, ni la puede revocar, porque es una ley del reino. Es una ley de su reino y él no puede anularla y ser mal testigo a las naciones subordinadas. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué clase de rey va a ser uno que, pues borro mi ley y hago otra? Sí, ahorita la quito. ¿Sí me explico? Él sabe, ella no entiende, ella no entiende, por eso ella le dice, revócala, anúlala, esto, el otro, y no se puede, porque toda ley del reino y que lleva la venia del rey se tiene que cumplir. ¿Sí me explico? Y esa ley sigue caminando. Y entonces el rey, con la conocedor de las leyes y con consejo de las leyes, ¿sí? Con consejo de las leyes, le da la autoridad a Esther para que hagan una nueva ley o otra ley. No, entiéndase aquí, otra ley, ¿sí? Para quitarnos el concepto de nueva, ¿sí? Porque cuando oímos nueva, entonces la otra es vieja y no sirve. ¿Sí me explico? O sea, no. Otra ley. Le da su autoridad y le dice, ok, hagan otra ley para la vida de tu pueblo. ¿Sí me explico? Hagan otra ley. Porque esta ley no puede ser quitada, no puede ser anulada, no puede ser abrogada. Porque es una ley del reino y se tiene que cumplir. Si no se cumple, ¿qué clase de rey soy? ¿En qué reino estoy gobernando? ¿Sí me explico? Entonces, autoriza que se haga otra ley. Dice la escritura que esa ley se llevó a cabo en el mes tercero. En adelante. La primera ley se llevó a cabo ¿en qué mes? El primero. En el primero se establece, ¿verdad? Y esta otra ley se establece en el mes tercero. En el tercer mes del año. Esta ley dice, todos los judíos deben morir. Todos los judíos, todos los de este pueblo en todo el reino deben morir. Entonces, en todas las provincias, todos los judíos que estaban en estas provincias, sus vecinos los podían matar. ¿Sí me explico? Y quedarse con sus bienes. No importa que sean niños, grandes, ancianos, todos morirán. Y nos vamos a hacer de sus bienes. Y esa ley está caminando para cumplirse aquí, en el 12º mes. ¿Sí? Entonces en el mes número 3 surge otra ley. Otra ley, porque esta no puede ser anulada. ¿Sí? Esta ley no puede ser anulada ni revocada. Surge otra ley que, ¿qué decía? Que se defendieran. Que, fíjense bien, esa ley no dice la anterior no sirve. ¿Sí me explico? Esa ley no dice no los pueden matar. Esa ley no dice esta se cancela. Porque es una ley real. ¿Sí me explico?
esa ley lo que dice es, como esta se tiene que cumplir, esta otra ley dice, pueden defender su vida. ¿Sí me explico? Pueden defender su vida. Se ha autorizado que puedan defender su vida. Y todo aquel que los quiera ayudar, ¿sí? Que junten todos sus bienes, que se agrupen, que hagan su plan, que se preparen para defenderse. Y puedan preservar ¿la qué? La vida. La vida. Era una ley para preservarles la vida. ¿Sí me explico? Pero era una ley que no podía atentar contra la primera ley. Se tiene que cumplir. Las dos se van a cumplir. Las dos leyes se tienen que cumplir. Entonces empieza a correr esta otra ley para que se cumpla aquí, cuando se cumpla esta. ¿Sí? Cuando se cumpla esta también se va a cumplir. ¿Sí? Empieza a correr esa ley. Y entonces todos los judíos se pueden amparar en esa ley. ¿Sí me explico? Porque hay una ley que les ha dictado muerte y que no puede ser abrogada. Pero nos podemos amparar en una ley para salvarnos. En otra ley para que aunque la otra se cumpla, nuestra vida pueda ser preservada. ¿Sí? Y empieza a correr el tiempo. Los judíos se ponen contentos por esa nueva ley que les puede servir para vida, en la cual se pueden, porque si ellos hubieran juntado sus armas por su cuenta, ¿sí me explico? No, vamos a hacer un plan de resistencia y lo que no hubiera sido ¿qué? Legal. No hubiera sido legal. Hasta hubieran sido unos revolucionarios revoltosos, ¿sí me explico? Ah, no, pues órale, más cuello todavía, ¿sí? Porque no pueden hacer algo ilegal. Por eso tenía que haber una ley. Ahora sí existe una ley en la cual se pueden amparar para vida, en la cual sí les permite agruparse, cerrar filas y prepararse. Dice la escritura que los judíos entonces se pusieron prestos, ¿sí? Que ahora sí alertas, esperando esa fecha, sabiendo lo que viene, sabiendo que en ese día es definitivo. ¿Sí me explico? O es de vida o es de muerte. Que hay una ley que se echó a andar un reloj y que no tarde o temprano, sino en esta fecha se tiene que cumplir. Mi trabajo entonces es prepararme, hacer lo que tenga que hacer, ¿sí? Estar listo, presto para este día, gracias a que hay una ley que me va a amparar y que me lo permite. Si no fuera ilegal el asunto. Entonces, cuando llega la fecha establecida, ¿qué hace el pueblo? Se defiende, porque la otra ley también se cumple. ¿Sí me explico? La otra ley se tiene que cumplir. Pero ellos están listos, acogidos a una ley también, y pueden vivir. Dice la escritura que gracias a eso vencen a sus... Porque entendamos esto, el rey no puede deshacer una ley en favor de otros. ¿Sí me explico? Entendamos aquí, por eso el rey es el protagonista del asunto, no Esther y no Mardoqueo. Ni Ana. Porque el rey de este lado tiene una ley, pero él no puede quebrar esta. Y de este lado tiene otra ley y tampoco la puede quebrar. Las dos se tienen que cumplir. ¿Sí me explico? Las dos se tienen que cumplir. Las dos leyes se tienen que cumplir, porque ese rey es respetuoso de las leyes y su reino es respetuoso de las leyes, y él tiene que cumplir las dos para no quedar mal de ningún lado. Porque si no, los de este lado le pueden decir con toda justicia: ah, qué tramposo eres, haces lo que quieres. ¿Sí me explico? Haces lo que quieres, como tú quieras, a quien tú quieras. Ah, pues yo no, no tengo por qué obedecerte, porque así somos. Poquito queremos para, no, pues yo también, ¿verdad? ¿Para qué nos hacemos? Es la misma. Entonces, él no puede fallarle a los de este lado.
como rey, ¿sí me explico? Y él no puede fallarle a los de este lado como rey, porque también los de aquí no, pues ayudaste a aquellos, ¿sí me explico? No, él no es así, no puede. ¿Sí? Él tiene que respetar la ley. Si no, no merece ser rey. Si no, todo el reino se desmorona. ¿Sí me explico? Si no, cada quien hace lo que quiere. Pero la buena noticia que dice la Escritura, que llenó de gozo a los judíos e hicieron fiesta, porque había una ley que les preservaba la vida, que era para preservación de vida, y que cuando llegó el momento exacto de cumplirse la otra ley, ellos se pudieron defender, vencieron a sus enemigos y aún los despojaron de lo que tenía. ¿Sí lo ha leído eso? Sí. Dice, pelearon con ellos en todas las provincias, se pudieron defender, pelearon y aún en la capital mataron a 500 de sus enemigos, tomaron botín y salieron victoriosos contra esa ley, ¿sí? Gracias a la otra ley. Y todo se cumplió. El rey no quebró nunca sus leyes. Sus dos leyes se cumplieron. Una era para muerte y la otra era para vida. Y aquí quiero que tome mucha atención lo que voy a decir, porque esto es clave para muchas cosas y para muchas dudas que a veces tenemos. Esto era lo que había entendido el rabino Pablo, el rabino Saúl. Esto es lo que él había entendido. A veces se cree, no, que Saúl lo contradice, no, las escrituras, no las contradice. Lo que pasa es que él las ha entendido más que nosotros, ¿sí? Esa es la diferencia. El mismo apóstol dice, el mismo Cefas dice, habla cosas muy difíciles de entender. No dice que está mal, no dice que está equivocado, dice, es difícil entenderle, es lo que está diciendo. Porque esto es lo que el rabino Saúl había entendido. Esto. Y es lo que nos está diciendo en el libro de los Romanos. Sí, es lo que nos está diciendo en el libro de los Romanos, el capítulo 6 de Romanos. Se lo voy a dejar, tome nota, capítulo 6 de Romanos y capítulo 2 de Colosenses. ¿Sí? Porque acordémonos de algo, acordémonos de algo. Bueno, voy a borrar aquello para no borrar esto, porque es importante que esto lo tengamos presente. Acordémonos que la Torá abarca muchas cosas, ¿se acuerdan? La Torá abarca cosas legales, cosas de propiedad, cosas de los hijos, cosas del trabajo, cosas de indemnizar, cosas de la salud, cosas de ¿qué? La alimentación. De la alimentación, cosas de los rituales, respecto al templo, respecto al dinero, ¿se acuerda? O sea, la Torá es muy amplia. La Torá es todo el conjunto de normas para todo. Y en el libro de los Romanos, cuando el rabino Saúl habla de la ley del pecado, se refiere, lo que él está diciendo es el apartado de la Torá correspondiente al pecado. ¿Sí me explico? De todo lo de la Torá, lo que corresponde al pecado. ¿Sí? Así también cuando él dice la ley del esposo y la esposa, él está diciendo que lo de la Torá que corresponde a el esposo y la esposa. ¿Sí me explico lo que quiero decir? ¿Sí? Cada cosa hay una ley y todo está dentro de el librote que es la Torá. Entonces, cuando el rabino Saúl dice en el libro de los Romanos, hay una ley respecto al pecado, ¿sí? Que es la ley que nos lleva a muerte a todos.
es lo que está diciendo. La parte de la Torá respecto al pecado dice que el pecado se debe de pagar ¿con qué? Muerte. Con la muerte. Es lo que él está diciendo. Él está diciendo, esto hay que poner mucha atención porque por eso allá afuera hay mucho mal entendimiento del asunto. ¿Sí? Por eso allá afuera la ley es todo y todo cuello. ¿Sí me explico? Aquí está la clave del asunto. Cuando él habla, él dice lo correspondiente a la ley respecto al pecado. Lo correspondiente a la ley respecto al pecado es que el pecado se debe pagar ¿con qué? Muerte. Con la muerte. Es una ley. ¿Sí? Es una ley que está vigente y no puede ser quebrantada. ¿Sí? Y eso se tiene que cumplir. Pero la esperanza, nada más estoy hablando respecto a la ley del pecado, lo correspondiente al pecado. No estoy diciendo que entonces puedo comer lo que quiera, porque esa es la ley respecto a los alimentos. ¿Sí me explico lo que quiero decir? No estoy diciendo que entonces puedo no, sí o no, guardar los días sagrados. No, porque esa es la ley respecto a los días sagrados. ¿Sí me explico? Él aquí está diciendo en la ley lo correspondiente al pecado. Lo correspondiente al pecado es que el pecado se debe pagar con la muerte. Una ley que no se puede ser quebrantada. Pero en el capítulo 6 de Romano, eso es lo que ha analizado el apóstol y nos está diciendo. Dice, pero hay una ley que también se cumple sin quebrar la primera, y es la que yo me voy a amparar. Entiéndase, no estoy hablando de quebrar los mandamientos, porque esos son las leyes respecto a los mandamientos que se deben cumplir. No hay excusa para eso. Él está diciendo que la ley de vida en el Mesías, la otra ley, aunque la otra se cumpla, esta me da vida. ¿Sí me explico? Esta ley, ¿cómo se cumple? Dice la Escritura. Si la ley dice que el pecado me lleva a muerte, lo que el rabino Saúl dice, si en el acto tangible de esto, que es el bautismo, yo me uno al Mesías y unido a él, ¿voy a dónde? Y unido a él voy al madero. Y eso quiere decir que unido a él me voy a dónde? Muero yo. A la muerte. ¿Sí? Y después de esto, unido a él me voy a dónde? A la resurrección. Estoy pagando esta ley que se debe cumplir. ¿Sí me explico? Y no se quebra ninguna de las leyes. Es lo que el rabino nos está diciendo. Esta ley se tiene que cumplir. Pero el Padre ha hecho otra ley respecto al pecado. No respecto a las fiestas. No, ¿sí me explico lo que estoy diciendo? Ha hecho otra ley que dice que si yo me uno al Mesías y muero con él, ¿qué me sigue? Sepultarme con él, y entonces puedo ser ¿qué? Resucitado con él. Y se cumplen las dos leyes, porque aquí se paga el pecado. ¿Sí me explico? Se paga el pecado, porque el pecado se tiene que pagar con muerte, se tiene que cumplir. Pero esta ley, cuando esa sea pagada, porque se tiene que pagar, esta es la ley de vida en el Mesías. Se cumple la otra, pero gracias a esta ley yo resucito y el pecado queda pagado. ¿Sí me explico? Y ninguna de las dos leyes se quebró. Es lo que dice Pablo cuando dice, y así Dios cumple todas las leyes.
Y porque Él es el mismo, el que paga y el que justifica. ¿Sí me explico? Cumple una ley y cumple la otra. ¿Sí? Y cuando éste resucita, dice la Escritura que resucita, o sea, como vivo de entre los muertos, o sea, ¿sí me explico? Resucita. ¿Para qué cree que va a resucitar? ¿Qué haría alguien que de repente apareció nuevo? Obedecer las leyes. ¿Sí me explico? Obedecer las leyes. Sí. O sea, no resucitó para volverse a morir por lo mismo que quebrantó la ley. ¿Sí me explico? Resucita ahora para poder obedecerlas en el Espíritu. ¿Sí me explico? Eso es lo que dice Saulo. Y eso no anula, por eso es que eso no anula la Torá. ¿Sí me explico? Porque el que resucita no va a volver a quebrantar lo que lo llevó a la muerte. ¿Sí me explico? Resucita nuevo para cumplir las leyes. Por eso dice la Escritura, presentaos como vivos de entre los muertos. Como que el disco duro se formateó. Ahora otra vez a cargarle el código. ¿Sí me explico? Se reseteó el disco duro porque aquí se murió, pero al otro hay que cargarle el código. ¿Sí me explico? Con el que va a andar. Sí, eso es lo grandioso de esto, que Dios cumple todas las leyes. Y es lo que Saulo dice, a nadie se le pudo imaginar este asunto. Porque así los de este lado no lo pueden acusar. ¿Sí me explico? No las cumples, nada. Y los de este lado tampoco. Porque todo se cumple. ¿Sí me explico? Y sus leyes no son quebrantadas. Pero el que resucitó, ahora tenemos que se nos cargue el disco nuevo con sus leyes para presentarnos como nuevitos. ¿Sí me explico? Como vivos de entre los muertos. ¿Sí? Ya. Eso es lo que podemos aprender del libro de Esther. Porque en todo el libro entonces el rey no fue deshonrado. ¿Sí me explico? Cumplió sus leyes y todo se cumplió y quedó como rey justo. ¿Sí? Eso es lo de... Espero que nos haya servido, porque por eso hay mucha confusión. ¿Sí? Y revíselo y tome lo bueno. ¿Sí? Amén. Gracias. Muy bien. Antes de pasar un tiempecito para alabar al Señor y darle gracias, vamos a leer esto. Es bien importante que nosotros veamos las fechas que estamos viviendo. ¿Sí? Fíjense, es en Esther 9:23, dice: así los judíos llevaron a cabo lo que había comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito. Pues Amán, hijo de Amedata, el agagüeo, animó a todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos, se había echado pur, es decir, la suerte, para su ruina y destrucción. Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, este ordenó por carta que el perverso plan de Amán había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por eso esos días son llamados ¿qué? Purim, por el nombre Pur. Y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y por lo que habían acontecido. Cuando nos vamos un versículo atrás, y no voy a predicar dos veces, esto es todo, dice: ordenaron en el 21 que la celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar. ¿Sí? Entonces aquí hay algo bien importante, porque cuando nosotros estamos hablando desde hace 2 semanas, ¿te acuerdan que estábamos hablando del el Shabbat, que era la parashá, la porción de la lectura semanal, que se habla del medio shekel? Desde ahí ya estamos empezando a entrar al tiempo del festejo de Pesaj. Cuando nosotros hablamos del 14 de Adar, que ahorita es bisiesto, por eso es de Adar, el segundo Adar, hoy es el 14 de Adar. Pero dentro de un mes, el 14 de Aviv, ¿qué festejamos? Pesaj. Entonces, todos estos festejos que son previos a Pesaj
son parte de lo que nosotros tenemos que empezar a vivir para irnos preparando y entrar ahora sí que a la solemnidad, a la santidad de Pesaj, ¿sí? Cuando nosotros vemos toda esta historia, ¿no? Que habla Dios tratando, no tratando, ¿verdad? Interviniendo para que su pueblo sea salvo. Nosotros como pueblo, injertados en el pueblo de Israel, el mismo pueblo de los judíos, ¿sí? Nosotros nos tenemos que estar preparando para el tiempo que vamos a entrar, al tiempo de Pesaj. Que cuando nosotros vemos todo lo que tiene que ver, porque los miércoles estamos estudiando eso, ¿verdad? El templo, el tabernáculo, aún habíamos visto lo del jardín del Edén, el tiempo que viene, ¿verdad? Que el Señor va a establecer su reino. Todas estas fiestas son para, por eso se dice en la Biblia, ¿y subió a dónde? A Jerusalén. Ahora sí que son fiestas que nos llevan a una ascensión, ¿verdad? A ir subiendo a un nivel de santidad. Tiene todos estos festejos ese propósito, que nosotros vayamos meditando y entendamos a dónde vamos, qué es lo que vamos a festejar, que no nos caiga de sorpresa, ¿sí? Fíjense qué tremendo, porque aún la Iglesia Católica, con toda su transgiversación de las cosas, idolatría, etcétera, se preparan con 40 días de anticipación. No crean que vino eso de ellos mismos. Cuando estamos hablando de Pesaj, en la Biblia, en la cultura hebrea, no la católica, no la cristiana de Roma, ¿sí? En la cultura hebrea hay una preparación, ahora sí que, válgame, ¿no? Previa para nosotros poder entrar a las fiestas. ¿Por qué? Porque son muy solemnes, son muy santas, ¿sí? Cuando nosotros vamos semanalmente al día de reposo, a Shabbat, se supone que nosotros debemos de prepararnos toda la semana porque vamos a entrar a un tiempo, una cita con el Eterno. Pero Pesaj es más todavía. Entonces nosotros tenemos que ir, ¿verdad? Ya ir pensando, ¿verdad? En cómo tenemos que arreglar nuestras cosas con el Señor. Ir preparándonos en santidad porque vamos ascensión. ¿Se acuerdan de los salmos de ascensión? ¿Sí? Precisamente, literalmente eso es. De que eran salmos que tenían que ir, aún eran salmos de los peregrinos que iban ascendiendo a Jerusalén, porque se iban a presentar delante del Eterno. Amén. Amén. Pues vamos a alabar al Señor y después a festejar, ¿verdad? Amén. Adelante.